La profesora doña María Antonia Carmona Ruiz de la Universidad de Sevilla va a desarrollar ahora a continuación la ponencia Las actividades pastoriles en Jerez de la Frontera, siglos XIII-XV. Tenía un palito de más el programa. La profesora doña María Antonia Carmona Ruiz, que es titular de Historia Medieval en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Su doctorado lo hizo sobre la ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media, tesis doctoral que fue dirigida por el profesor don Manuel González Jiménez, que tuvimos ayer aquí la oportunidad de escucharle. En su trayectoria profesional docente e investigadora ha conseguido numerosas distinciones, entre los que yo quiero destacar el accesis del 22º Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias en el año 94 y la monografía Archivo Hispalense de 1996, así como el Premio Andalucía Joven de Cultura, otorgado por la Junta de Andalucía en 1997. Sus líneas de investigación se desarrollan sobre Andalucía en la Baja Edad Media y entre los libros que tiene publicados, aparte de las ordenanzas del Concejo de Jerez de la Frontera, en colaboración con el profesor Martín Gutiérrez, cito la ganadería, derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV, la ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media y documentación e itinerarios de Alfonso X el Sabio. La profesora Carmona Ruiz ha estado en distintas universidades italianas, portuguesas y en el St. John's College de Cambridge. Es secretaria de la Sociedad Española de Estudios Medievales entre 2005 y 2007 y secretaria de la revista Historia, Instituciones y Documentos y miembro del Comité Científico Asesor de las revistas Miscelánea Medieval Murciana y Medievalismo. Y yo no les canso más porque lo que interesa es escuchar su intervención de esta tarde dentro del Congreso del 750 aniversario de la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla. Tiene la palabra. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a todo el comité organizador de este congreso, especialmente a Manuel Barea, por haberse acordado de mí y contar conmigo para estar aquí presente, y a Santiago también, que es buena parte de todo el entramado que aquí se ha organizado. Bueno, pues a la hora de hablar de la ganadería medieval, nunca podremos olvidar Jerez, porque se puede considerar que la ganadería fue una de las actividades económicas más importantes del Jerez medieval, cualidad, por otra parte, compartida por otra zona de Andalucía, pero que en el caso de Jerez es especialmente significativo debido a la existencia de una serie de factores que se dieron especialmente en este concejo. De hecho, la existencia de un extenso alfoz, del cual ha hablado el profesor Martín hace un momento, compuesto por las tierras fértiles de la campiña gaditana y amplios espacios serranos, permitía que esta actividad tuviera un gran desarrollo. Si a esto se le añaden factores como la reducción de los espacios cultivados debido al descenso poblacional tras la conquista cristiana, la organización del poblamiento con la consiguiente aparición de numerosos despoblados, la peligrosidad de la frontera granadina y el impulso que la oligarquía local dio a la ganadería, se puede entender que las actividades pecuarias fueron las predominantes. A la hora de analizar la ganadería jerezana, en primer lugar hay que ver qué espacios se emplea. En este sentido destacan especialmente los espacios abiertos de aprovechamiento comunal, puesto que la característica principal de la ganadería medieval era su condición de extensiva, lo cual suponía la necesidad de grandes extensiones de tierra para el pastoreo. Ello explica la gran importancia que los espacios comunales desempeñaron en las localidades medievales, puesto que garantizaban el correcto desarrollo de esta actividad. En el caso jerezano, al igual que en otras localidades andaluzas, la baja densidad de población, la aparición de despoblados y la concentración en la ciudad de Jerez de buena parte de los habitantes permitieron que el número de espacios baldíos se ampliara notablemente, beneficiando notablemente a la ganadería jerezana al poner a su servicio tierras que por su calidad edafológica en circunstancias normales se habían dedicado a la agricultura. Aunque se pueden constatar la existencia de espacios de utilización ganadera en todo el territorio jerezano, el terreno ganadero por excelencia
se ubicaba entre la vega del río Guadalete y los lugares situados al sur de este río, además de la zona más oriental del término, siendo esta última además especialmente dedicada a las actividades cinegéticas. Respecto a las tierras abiertas de aprovechamiento comunal, normalmente eran las más alejadas o las de peor calidad. Podían ser solo utilizadas por los vecinos de Jerez de la Frontera y su alfoz y por aquellos pertenecientes a algunos de los concejos con los que Jerez hubiera mantenido tratados de hermandad. Dentro de este tipo de tierra destacan especialmente los montes. Los beneficios que obtenían eran muy numerosos, lo que explica que tanto el concejo como la corona vigilaran celosamente su cuidado y el reparto equitativo de sus bienes, especialmente a partir del siglo XV, que con el crecimiento de la cabaña y de la población empezó a hacerse presión sobre los baldíos en beneficio de unos pocos. Por ello es en esas fechas cuando empiezan a aparecer disposiciones que impiden la tala indiscriminada de los montes con fines lucrativos. De hecho, se conservan numerosas ordenanzas municipales destinadas a proteger los montes jerezanos y especialmente los encinares y alcornocales, de los que se aprovechaba especialmente el ganado porcino de la localidad. Además de prohibir la corta de árboles que tuvieran bellota, se regulaba la montanera. De hecho, a fin de evitar que los vecinos recogieran la bellota antes de lo que estuviera lo suficientemente madura, se acotaban los montes en que hubiera encinares y alcornocales entre principios de agosto y mediados de octubre. 10 días antes de que se desacotaran los encinares, los vecinos podían entrar para coger bellota para sus casas o sus puercos, para posteriormente entrar directamente los ganados a la misma vez. Además, para impedir que metieran ganado de forasteros, antes de entrar en el monte se hacía ante el escribano de Cabildo un registro general de todo el ganado porcino. De la misma manera, y al igual que en otras localidades andaluzas, se estableció una dura normativa que pretendía prevenir el deterioro de los árboles, impidiendo que se variaran, cortaran o desgajaran los árboles, aprovechándose solo de la bellota caída. Por otro lado, se prohibía la casca de alcornocales y se pedía la tala de encinares y alcornocales, controlando la corta de madera de otra especie arbórea mediante la concesión de licencias especiales. De hecho, solo se permitía coger madera para hacer zahurdas para el ganado porcino, con licencia del concejo, obligando a que éste, además, que se protegieran de un año para otro, puesto que los ganaderos y otras personas los quemaban. Conscientes del peligro que el fuego suponía para el monte, prohibieron que entre primeros de mayo y hasta final de octubre nadie pudiera hacer fuego en todos los términos, aunque existía la posibilidad de solicitar una autorización especial para hacer ceniza y carbón. En esos casos respondían con sus bienes de los posibles daños que se pudieran hacer. En muchas ocasiones eran los propios pastores los que provocaban los incendios, a veces a consecuencia de la limpieza del monte, para facilitar el acceso del ganado a las zonas más abruptas, especialmente cuando al poco tiempo crecían nuevos brotes y pasto en lugares normalmente impenetrables. Por ello, el concejo prohibía que los pastores llevaran yesca, pedernal o eslabón. En relación con la explotación de los espacios comunales del término de Jerez, tenemos que hacer mención también de la actividad colmenera. Es muy importante esta actividad en toda la época antigua y medieval, puesto que se obtenía miel y cera, que era el principal edulcorante y una de las principales fuentes de luz de la época. Se puede considerar que esa actividad colmenera que vamos a encontrar en Jerez podría ser una continuación de la que se producía en época islámica y es muy posible que la parte o buena parte de la cabaña fuera la misma, incrementándose debido a los excepcionales espacios existentes tras el retroceso de los cultivos. De hecho, pues la presencia de monte bajo y matorral, donde predominaban jaras, lentiscos, palmares, eran especialmente apetecidos por esta actividad. Por lo tanto, normalmente se van a aprovechar todos esos espacios comunales de escasa calidad agrícola para el ejercicio de esta actividad. Sin embargo, también podemos encontrar algunos colmenares cerca de Jerez. Eso pues podría provocar bastantes perjuicios, precisamente por la peligrosidad. Entonces, pues dentro de la ciudad era especialmente peligroso, imagínense un enjambre alocado, pero a pesar de ello había numerosos vecinos que tenían colmenas dentro de la ciudad y en el arrabal. Por lo que en 1471 el concejo de Jerez prohibió tajantemente que estuvieran allí. También era habitual situarlos en la cercanía del núcleo de población, lo que podía provocar daños en los cultivos y especialmente en las vides, por lo que obligaban a sacarlas de los ruedos de la ciudad en verano, cuando las uvas empezaban a madurar,
y hasta que hubiera acabado la vendimia no podían volver a meter los colmenares. Algunas veces había excepciones en el que, por ejemplo, permitían que los colmenares se asentaran en huertas en algunas fechas que fueran especialmente propicias, aunque normalmente eran desalojadas. Junto a esos espacios tan grandes, tan importantes, incultos, encontramos también la necesidad de mantener algunas especies ganaderas indispensables para la agricultura y, en ese sentido, bueno, pues se produce la aparición de espacios acotados. En ese sentido, esos espacios están reservados, como ya he dicho, para los animales de labor. Otras veces hay también espacios acotados, bien porque eran espacios especialmente ricos y que podían ser aprovechados para los ganados locales y, de esa manera, evitar que ganados foráneos entraran, burlando de esa manera también los acuerdos interconcejiles que se pudieran haber establecido. Y también hay algunos cotos reservados a algunas especies ganaderas que requerían cuidados especiales o se protegían especialmente alguna cabaña concreta, como por ejemplo la caballar. También hay cotos con fines de lucrativo, es decir, vamos a encontrar que además de esa gran cantidad de espacios libres de uso comunal, encontramos espacios acotados con una jurisdicción diferente en función al tipo y al propietario. Lo que siempre encontramos, por ejemplo, dentro de esos cotos son los ejidos. Todas las poblaciones de época medieval tienen un ejido, que son las tierras que rodean las poblaciones, y normalmente están destinados al desarrollo de las actividades colectivas del lugar, destacando en este sentido pues, el alimento de los bueyes de labor y de tiro, el alimento de bestias, de arada, a veces pues, también el lugar donde se producía el esquilado de ovejas, etcétera. Al ser tierras incultas que están limitando directamente con la población, a veces también se utilizaban para ampliación urbanística, lugar de juegos o por otros tipos de actividades. Respecto a las actividades ganaderas, que son las que aquí nos interesan, podemos destacar que en ocasiones los criadores del ganado porcino utilizaron, en el caso de Jerez al menos, los ejidos para realizar zahurdas, para tenerlos allí guardados, invadiendo incluso los caminos, por lo que en 1467 el concejo jerezano va a prohibir esa práctica. Dentro de los espacios comunales había algunos espacios de calidad excepcional, normalmente situados cerca de algún río, de un punto especial húmedo, que son los prados, donde permitían que creciera la hierba o se sembraban directamente de forraje. Generalmente eran espacios abiertos y esos prados se podían utilizar por cualquier persona, pero en otras ocasiones se acotaban y se restringía el uso para determinadas especies. En ese caso, tenemos varios ejemplos en Jerez, que son los prados de Levicos, donde había también un donadío y una dehesa, y en su proximidad pues, discurrían varios ríos, el río Guadalete y algunos arroyos como Vicos, Grajales y Majarromaque. Otras tierras acotadas, pero que jurídicamente seguían perteneciendo a la comunidad vecinal, eran las dehesas concejiles, que aparecen normalmente en todos los concejos medievales y que garantizaban de esa manera los pastos para los ganados locales, especialmente destinados a los bueyes de labranza y por lo que en muchos casos se llaman dehesas boyales. En ese caso, pues normalmente se aprovechaban de ellos los vecinos que no tenían las suficientes propiedades como para mantener una dehesa privada. En el caso que tratamos, solo conocemos el denominado hecho de la sedía, es decir, en Jerez, mientras que normalmente en todos los sitios aparece una dehesa boyal específica y bien cuidada, en Jerez solamente se habla del hecho de la sedía, que está más en términos de Jerez y que el concejo jerezano concedió a los vecinos de la villa de Puerto Real para llevar su boyada cuando ya Puerto Real se había separado de Jerez. Es el único caso y lo que nos lleva y nos sorprende bastante es que en el caso de la ciudad de Jerez no hayamos podido localizar una dehesa boyal, lo que nos plantea la duda de su existencia, especialmente considerando que existían otros tipos de acotamiento que perfectamente las podían haber suplido. De hecho, además de la existencia de numerosas dehesas privadas localizadas en todo el alfoz jerezano, vinculados normalmente a actividades cerealísticas
y destinada al alimento del ganado de labranza de esas tierras, había también otros espacios acotados de aprovechamiento comunal dedicados a diferentes tipos de ganado. Así tenemos constatada la existencia de una dehesa reservada a la cabaña equina jerezana, denominada de los Potros o del Cubo, la dehesa de los Potros o del Cubo, que estaba situada cerca de la aldea de Albadalejo y que se extendía por ambos lados del arroyo Salado de Cuenca. De hecho, bueno, pues que se le dé y se destine una dehesa a este tipo de ganado muestra la especial protección que recibía en Jerez y que todos ustedes conocen, especialmente, bueno, pues porque ese cuidado y esa protección ha continuado. Pero en ese momento Jerez estaba cerca de Granada, estaba en plena frontera y es un momento en el que se va a fomentar notablemente su cría y cuidado, evitando por todos los medios el descenso de la cabaña local. En este sentido, podemos destacar todas las medidas que Jerez va a adoptar a lo largo de los años para evitar que ese descenso se pudiera haber producido. Y, por ejemplo, en 1455 prohibía la venta de caballos a forasteros, so pena de 2.000 maravedíes, buscando quizá evitar que la adquirieran los granadinos. Sin embargo, esto provocó bastantes problemas, especialmente en la región, que impedía que vinieran a Jerez a comprar caballos, por lo que en 1480 se deroga esa ordenanza y se permite la venta de caballos a los vecinos de las comarcas y otras partes de estos reinos y señoríos de sus altezas. También podría haber sido este hecho perjudicial para la oligarquía local, que era propietaria de esos caballos, que veía también mermadas sus rentas por esa prohibición de vender caballos. En cualquier caso, y posiblemente por una de las razones o por la otra o por ambas a la vez, todavía se suaviza más en 1483 la ordenanza y se permite que los vecinos de Jerez vendan los potros y caballos a quien quieran. Ya no solamente se le permite a otras comarcas, sino que a quien quisiera, a los granadinos a lo mejor también, siempre que mantuvieran la norma de mantener un caballo para la guerra. Esos animales, bueno, pues además de esa importante función militar que van a expresar durante toda la época medieval, tienen también otra función importante dentro de lo que es las labores agrícolas, en concreto las yeguas, que aparte de ser para cría, pues se dedicaban a la trilla. Y dentro del desarrollo que a partir del siglo XV va a tener el cereal, pues lógicamente también va a ser un valor importante. Aparte de esas dehesas equinas, hay otras dehesas de tipo comunal que son los reservados a los caniceros, que estaban localizadas aproximadamente a 5,5 kilómetros de la localidad, cerca del río Salado, que es el Toril de la Carne, y que, bueno, pues tenían para aprovisionar a los ganados de la ciudad y donde también podían meter vacas para los pobres y los caballos. Otro tipo de acotamiento muy interesante y bastante local, en el sentido de que está localizado prácticamente casi todo en la comarca gaditana, es un espacio de aprovechamiento comunal que se denominan hechos. Estos hechos realmente son un tipo de adhesamiento, de acotamiento, y bueno, pues los conocemos desde finales del siglo XV en Jerez y en otras localidades vecinas. Se reservaban normalmente, a través de la documentación se puede ver, para el uso de ganado vacuno de los vecinos de Jerez, a los cuales se le asignaba uno de esos hechos mediante sorteo para su aprovechamiento durante 3 años. Normalmente ese sorteo se realizaba el día de San Pedro y el día de Todos los Santos se iniciaba la ocupación del hecho y mientras que el ganado entraba o no, pues otro vecino podía aprovecharse de él. Lo interesante de estos hechos es que estaban también bastante restringidos. Solamente podían participar en los sorteos aquellos propietarios que tuvieran al menos 150 vacas, que era lo mínimo permitido para mantener un hecho. Y tampoco podían entrar más de 300 vacas. En caso de que un propietario no tuviera la suficiente cantidad de ganado para meter en un hecho, podía entrar en el sorteo de 2, pero nunca más. Si en un hecho se metían menos de 150 o 200 vacas, quedaba abierto para hasta completar esos 300, que era lo máximo permitido.
Dentro de esos hechos, bueno, pues a través de descripciones sabemos que, además de ser utilizado de pasto, lógicamente, y como ya el profesor Martínez ha expresado, se hacían pozos que garantizaban también que pudieran beber las reses. Lo interesante de este tipo de acotamientos es que normalmente van a beneficiar a los privilegiados, a la gente, a la oligarquía, a los propietarios de la gran cantidad de ganado, porque el resto de los vecinos, lógicamente, que no tenían 150 vacas como mínimo, pues no podían optar. La expansión demográfica que se va a producir en Jerez a finales del siglo XV, pues va a provocar también un aumento considerable de la superficie cultivada y el descenso de los espacios incultos, y va a provocar también un cambio dentro de lo que es los hechos, ya que algunos se van a poner en cultivo, auspiciados por la propia corona. 4 hechos, de hecho, se van a conceder para que los campesinos, por sorteo y cada X años, pudieran cultivar esas tierras, y por otro también va a provocar una reducción de hechos la aparición de algunos que se van a convertir en propios del propio concejo. Entonces, bueno, considerando eso, en la reducción de los hechos, y considerando también que es una época en la que va a aumentar notablemente la cabaña ganadera jerezana, pues se va a aumentar en 1519 el número de cabezas que pueden entrar. Entonces, bueno, pues aumenta hasta 300 vacas, aunque, lógicamente, igualmente, los beneficiados lo que van a ser son los grandes propietarios. La reducción del número de hechos, el endurecimiento de las condiciones de aprovechamiento, pues provocaron numerosas quejas por parte de los vecinos de Jerez y piden a Carlos I que cambie la situación. Dice que son muchos los ganaderos que quieren entrar en las suertes y no todos tienen la capacidad de entrar porque no tienen el número de 300 vacas, que es mayor el número de la suerte de las vacas que no la suerte de los hechos. Por lo tanto, incluso hay algunos, os decía, hay muchos ganaderos que tienen 300 vacas y que tampoco pueden entrar porque son demasiados. A partir de esa queja se va a hacer una investigación y se puede comprobar que para 1531 había 48 hechos y 55 atas de vacas. Claramente el número de hechos ha descendido respecto al 15, que tenían 90, prácticamente casi la mitad, pero las reses aumentaban aún más. Con lo cual, al final, y resumo, lo pueden ustedes leer ya finalmente en el trabajo que hemos escrito, lo que va a hacer el rey es quitar los hechos y obligar que los pastos, los espacios se pacieran en redondo, es decir, todos los espacios fueran abiertos para todos. Aparte de esto, también hemos constatado la existencia de otro tipo de acotamientos, como es el hecho del toril, exclusivamente destinado a los toros por su peligrosidad. También hay tierras de propio, es decir, de esas concejiles destinadas a beneficio del propio concejo, su arrendamiento. Todo eso veo que, si no adelanto, no voy a terminar. Lo pueden leer ustedes posteriormente. Y, bueno, pues también destacar que hay serias restricciones para el uso de espacios destinados al cultivo. En ese sentido, pues, hay una normativa muy específica relacionada con lo mismo. Realmente casi solo se le permite la entrada en zonas cultivadas al ganado boyal que va a arar en los momentos que necesitan arar, y en ese sentido, bueno, pues lógicamente afecta principalmente a la zona de cereal, donde tienen en muchas ocasiones dehesas junto al espacio cerealero, pero también al olivar, donde, bueno, pues el único ganado que puede entrar es el boyal cuando va a realizar las labores pertinentes. También destacar, bueno, que hay un importante interés por el cuidado de arroyos, pozos, abrevaderos, que estaban localizados por todo el término jerezano, y igualmente, bueno, pues hay un personal encargado de controlar que esa normativa y que ese ganado transcurriera por todos los términos jerezanos con la normalidad deseable. En ese sentido, bueno, pues también hablamos de los montaraces,
que era el personal destinado a cuidar que esas ordenanzas, que esas normas de tránsito de ganado, de cuidado de la zona de pasto, se realizara correctamente. Junto a ello, junto a ese desarrollo de toda una normativa y toda una serie de espacios de aprovechamiento comunal, también hemos destacado, y ya el profesor Martín ha hecho relación anteriormente, el interés que hay siempre por cuidar las relaciones interconcejiles relacionadas con el pasto. Realmente hay algunos concejos que van a firmar muchas hermandades de pastos con los vecinos. En el caso de Jerez hay pocas, pero hay pocas y además conflictivas. La primera, ya ha hecho mi compañero anteriormente mención, es la que se realiza en 1969, en la que se permite el aprovechamiento de pasto y leñas entre los concejos de Jerez, Arcos, Medinasidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer, Sevilla, Carmona, Huelva y Gibranelón. Es decir, prácticamente todo lo que es el reino de Sevilla en época medieval. Es una comunidad de pastos y de leñas, y madera para todos los vecinos de esa gran mancomunidad. No es algo novedoso la aparición de una hermandad de pastos. Lo novedoso que fue esa, la de 1969, es que fuera tan amplia, que abarcara un espacio tan grande. Pero posiblemente surgió precisamente por dónde y cuándo se produjo. Surge en una fecha muy cercana a la revuelta mudéjar, cuando era patente la catastrófica situación de la región debido a la huida o expulsión de los mudéjares y al abandono de la aventura andaluza por parte de muchos castellanos. Ante esa circunstancia, la corona tenía que buscar medidas destinadas a conseguir la recuperación económica y poblacional de la región. La situación en Andalucía estaba tan mal que es lógico que se hiciera todo lo posible por mantener a su escasa población cristiana, especialmente en el caso de las zonas más cercanas a la frontera, y atraer a nuevos pobladores, por lo que garantizarle en todo momento el alimento de su ganado era un reclamo más. La perspectiva, además, de moverse a larga distancia, bien por la alimentación o por problemas fronterizos, pues hizo que también fuera también atractiva. Pero, lógicamente, y considerando lo que sabemos de la historia, esa hermandad no podía funcionar y fue solamente un proyecto ambicioso. Perjudicaba a muchos concejos, especialmente a aquellos que tenían buenos pastos, porque se veían inundados por ganados de otras zonas. Y además, bueno, pues le imposibilitaba ingresar impuestos como es el montazgo, que podían haber cobrado. Entonces, bueno, pues eso, por lo tanto, desde el mismo momento en que se crea, provoca bastantes conflictos. En ese sentido, y relacionados con Jerez, podemos destacar la queja del concejo de Arcos en 1333 por la entrada de los ganados de Jerez, Bornos y Espera, ya que consideraban que impedían su repoblación debido a la falta de pastos. Por ello, Alfonso XI prohibió a estos concejos el aprovechamiento de los pastos de Arcos de la Frontera, emitiendo además otro documento en que revocaba cualquier privilegio de pasto que estos concejos tenían, con lo que esta villa podía disponer libremente de sus pastizales, pudiendo cobrar montazgo. Otro ejemplo de incumplimiento de la hermandad es el que protagoniza Jerez en 1454, que tenía una cabaña ganadera muy grande, como ya hemos visto, que tenía dificultades para acceder a pastos fuera de sus propios términos, hace que, o impide, prohibir el pasto de los términos a los ganados de Medinasidonia, Arcos y Alcalá de los Gazules, acabando radicalmente con esa hermandad. En cualquier caso, siempre va a haber problemas y conflictos por pastos entre las diferentes zonas, quejas continuas de ganaderos, apresamiento de reses, están las actas capitulares plagadas de quejas de Sanlúcar, de Puerto Santa María, de Rota, de Chipiona, de Arcos, de Lebrígida, de todos los sitios de alrededor, porque les roban el ganado, porque no pueden pasar, etcétera. Entonces, bueno, pues el resultado eran represalias de uno contra otro, uno yo te robo, tú me robas, tú me quitas, yo te quito, yo te mato, tú me matas, esa historia que siempre se complica. Por ejemplo,
quejas porque Arcos le quitan 100 cabras preñadas a un pastor, etcétera. Entonces, bueno, pues consecuencia de esa conflictividad es creación de algunas hermandades locales para intentar acabar con esos problemas. Entonces, bueno, pues conocemos algunas, como por ejemplo en la que realiza Jerez de la Frontera con Puerto Real, la que realiza con Sanlúcar de Barrameda, etcétera. En cualquier caso, tampoco eso solucionaba nada porque siempre se incumplía la hermandad y los litigios continuaban. También es interesante, dentro de lo que son las relaciones entre otras zonas foráneas de Jerez, las relaciones interfronterizas, es decir, al otro lado de la frontera. Conocemos también bastantes datos relacionados con el paso de ganado de Jerez al otro lado de la frontera granadina y viceversa. Es un problema, es algo que era habitual, que al ser zonas limítrofes, tierra casi de nadie, pues los pastores se la aprovecharán muy habitualmente. Era en muchos casos zona peligrosa y, bueno, pues normalmente era aprovechada en la época de treguas. Cuando las treguas se acababan, los primeros que eran avisados de que se habían acabado las treguas eran los ganaderos, obligando, los reyes mandan a los concejos órdenes de que todo el ganado que está en la frontera se retrotraiga a otros lugares. En ese sentido, bueno, pues Jerez hay bastante información relacionada con esas actividades al otro lado de la frontera o incluso en la frontera. Y, bueno, pues en época de paz, aunque era época de paz, hay muchísimos casos de quejas de los ganaderos por robos y matanzas de ganado, asesinato de pastores, captura de pastores que van a entrar en cautiverio, normalmente pequeños grupos de moros que entran en territorio cristiano con la única finalidad del robo. Esos robos pues, se producían a plena luz del día a veces o por la noche en medio del campo y, bueno, pues eran también a veces represaliadas por los cristianos. También, aparte de esas actividades violentas o no violentas, ilegales en muchos casos, el paso, había algunas veces que los pasos y uso de pasto al otro lado de la frontera eran totalmente autorizadas y legales. En ese sentido, hay contratos de arrendamiento de pastos de jerezanos en territorio granadino, especialmente en la zona de Cortes y de Casares, donde, bueno, pues vecinos de Zahara, de Jerez, de Arcos, de la Calada de los Gazules, de Medina Sidonia, llevan sus ganados. Eran espacios comunales allí, pero que se arrendaban a los cristianos. Igualmente, al revés, tenemos constancia en Jerez de la entrada de algunos ganaderos de la serranía de Ronda, cuando todavía no había sido conquistada, que entraron y que por hermandad usaban los pastos jerezanos. Además de estos conciertos, Jerez también destaca por otro hecho importante y es por el cuidado, el control de todo lo que es la cabaña ganadera local mediante alguna serie de instituciones locales. Y en ese sentido podemos hablar de la Mesta. No la Mesta real, que todo el mundo habla de ella con la transhumancia, sino Mesta concejil, Mesta local, que organizaba, controlaba y establecía todo tipo de normas relacionadas con la ganadería. La Mesta jerezana no es algo excepcional, existen muchas en Andalucía, pero es una de las mejor conocidas y más importantes que podemos ver. Sus principales características de la Mesta era tener una serie de ordenanzas, una serie de alcaldes, es decir, una justicia propia, y una serie de miembros de la corporación. Respecto a la Mesta de Jerez, la mayor parte de la información que tenemos proceden de las ordenanzas municipales y, bueno, también a través de las actas concejiles, donde tenemos incluso los nombres de algunos de los miembros de la corporación. En ese sentido, aquí tienen los cargos,
principales de la Mesta jerezana era el alcalde, que se encargaba de impartir justicia. Normalmente la Mesta de Jerez se reunía 4 veces al año, tampoco es habitual que fuera tantas veces, en otros casos las reuniones son 2, en el caso de Jerez son 4, y el alcalde era el encargado de presidir esas reuniones. En esas reuniones lo que se hacía era constatar que cada vecino tuviera el ganado que le correspondía, es decir, que no hubiera robado ninguno, que dentro de sus ganados no hubiera alguno mezclado, de ahí viene la palabra mesta, de mezcla, mixta, sería la desviación, y bueno, pues también dirimir todos los casos relacionados con los ganaderos y juzgar todos aquellos que robaran o que hicieran algún tipo de actividad ilegal. Aparte del alcalde, que tienen ahí una relación de algunos que se han podido conocer desde el año 1410 hasta 1503, que es el año que dejamos de ser medievales. También hay otro cargo importante, que es el escribano, que es el encargado de coger y registrar el nombre de los ganaderos y, si hay algún ganado perdido, describir exactamente cómo era ese ganado. Y, finalmente, otro cargo que no aparece normalmente en las mestas municipales de otros lugares, que son los diputados, que era una persona elegida por el concejo para ver que toda la actividad se desarrollaba correctamente y que está constatado a partir del año 1466. O sea, aparece en las actas capitulares de 1465 y a partir de ese momento se decide el concejo como una forma de intervención directa en la mesta, de mandar a esa persona a la cual se le pagaba además un salario. La mesta normalmente afectaba a todo el ganado, pero había uno que no solía acudir, y era el ganado porcino, y se va a realizar a partir de 1489 una mesta específica para el porcino. A veces incluso se intentaron hacer algunas convocatorias extraordinarias, como para pedir dinero para la cruzada a África, pero nunca se realizaron. En cualquier caso, destacar la importancia de esta institución como forma de control de la actividad y como lugar importante dentro de lo que es las reuniones de ganado. También tenemos constancia de las relaciones con la Mesta Real. He dicho, la Mesta jerezana no tiene nada que ver con la Mesta Real, pero la gran institución que todo el mundo conoce, que es la Mesta, el honrado concejo de la Mesta, pues va a tener también cierto contacto con Jerez, y en este caso desde el punto de vista negativo. Bueno, pues realmente, ¿por qué? Porque Jerez, con esta Mesta local y con toda la normativa que va a establecer, va a cuidar especialmente los pastos para su ganado local, y va a chocar directamente con todos los ganados trashumantes que intentaran entrar dentro del alfoz jerezano, preservando, por lo tanto, como pueden, los pastos para Jerez. La Mesta Real normalmente tenía el privilegio de poder acceder a cualquier espacio comunal de la corona, pero Jerez intenta impedirlo. En ese sentido, durante la época medieval, tenemos poca constancia de la existencia o la aparición de ganados mesteños por Andalucía, precisamente por ser una zona especialmente al sur y bastante complicada debido a la cercanía a la frontera. Pero el problema viene cuando acaba la Guerra de Granada y en la frontera ha desaparecido, con lo cual va a ser una zona apetecida para los ganados mesteños. En Jerez, de hecho, pues tenemos información de que algunos van a obtener beneficios del arrendamiento de pastos y, por ejemplo, se empiezan a arrendar algunas tierras acotadas de aprovechamiento comunal, es decir, ilegalmente se van a acotar, como es el caso del Lecho del Rodadero, que en 1485 el marqués de Tarifa había arrendado, porque quiso, a algunos serranos para que llevaran sus vacas. Va a ser, por lo tanto, a partir del final del siglo XV y, sobre todo, a principios del XVI, cuando empieza a entrar la ganadería trashumante en Jerez. Pero eso va a chocar totalmente, como ya he dicho, con la ganadería local. Y, de hecho, en 1540, en una carta que se manda a Carlos I, se dice
Y ahora, de cierto tiempo a esta parte, ha sucedido que la fertilidad de la tierra ha venido y viene a pastar en el término de ella ganados merinos, es decir, constatan la existencia de ganado merino en Jerez. La afluencia tuvo que ser lo suficientemente importante como para que los propietarios de las dehesas aumentaran sus precios, lo que redundaba en un perjuicio para el ganado local, que sufría enormes dificultades para su alimento, por lo que se produjo una disminución de la cabaña ganadera y la reducción de los cultivos, según ellos mismos se quejan. Manifiestan en esa carta, además, que, dado los altos precios que pagaban los trashumantes, muchos propietarios preferían arrendar su dehesa en perjuicio de sus propios rebaños. Ante esa situación de queja continuada, porque la llegada de los ganados trashumantes perjudicaba notablemente a la cabaña local, el 24 de noviembre de 1540 el concejo acordó la prohibición de entrada del ganado cabañil en todo el término, impidiendo su entrada en las dehesas privadas. Dada la naturaleza de esta medida, que chocaba literalmente contra la norma general de permitir a todo el ganado trashumante entrar en cualquier espacio y que chocaba contra, por lo tanto, todos los privilegios de la mesta, pidieron a Carlos I que confirmara esa ordenanza. Y Carlos I la hizo efectiva en octubre de 1541, es decir, siguiendo esta norma, a partir de 1541 el ganado de la Mesta Real no podía entrar en Jerez. No obstante, esa prohibición no se hizo siempre efectiva, las prohibiciones siempre están para saltárselas, ¿no? Y varios documentos del siglo XVI muestran condenas a vecinos de Jerez por haber ocupado el lugar de pasto y pasto de la cabaña real. Y para finalizar, sintiendo mucho que me haya alargado un poco, debemos hablar también de la cabaña. Estoy hablando, hay mucho, pero ¿qué sabemos realmente de la contabilidad? ¿Cuántos son? Es un problema bastante grave intentar saber cuánto ganado había en Jerez. ¿Tenemos datos cuantitativos? Ninguno. ¿Cualitativos? Alguno. Y en ese sentido, realmente los pocos datos que tenemos proceden de una fuente atrás, ¿cómo se llama? Ahora, una fuente que es de carácter eclesiástico, que son las cuentas de menudos. Los menudos son parte de lo que es el diezmo que corresponde al ganado. En ese sentido, los datos que tenemos son muy tardíos. Son del año 1509 y 1510, son datos, cantidades de maravedíes, no tenemos cantidades de ganado, y además, como pueden ver ustedes, solamente contabilizan corderos y becerros, con lo cual el porcino, el ovino, etcétera, no aparecen por ningún lado. En cualquier caso, no podemos hacer un análisis general, no podemos hacer comparativa de evolución porque no tenemos datos medievales, pero sí son interesantes estos datos si solo los comparamos con otras zonas para los que también tenemos datos. Bueno, en primer lugar, podemos ver que en el caso de Jerez, la mayor cantidad de ganado dentro de lo que son las parroquias están en San Miguel y muy cerca Santiago. Zonas que son de arrabal, son zonas donde zona de expansión de la ciudad. Y bueno, pues a mí me resulta curioso porque normalmente los grandes propietarios no se localizan en zona de arrabal, sino precisamente en las zonas más antiguas, ¿no? Entonces, esto rompe un poquito con quién son los ganaderos, la oligarquía o alguien más. Por otro lado, si comparamos estos datos con otras zonas del Reino de Sevilla, para las mismas fechas, cogemos las mismas fechas y comparamos con otras ciudades. Si se fijan, he cogido los datos de Carmona y de la ciudad exclusivamente de Sevilla, que son los más abundantes, y se puede ver que el caso de Jerez siempre es mayor. Pero también es interesante destacar que en el caso de Jerez solamente están contabilizados becerros y potros, mientras que en el caso de Carmona o Sevilla la contabilidad afecta a todo el ganado. Con lo cual, si consideramos eso, nos podemos imaginar que la ganadería de Jerez pues ganaba por goleada a toda la que era
el Reino de Sevilla, ¿no? Por lo tanto, podemos considerar, con los pocos datos que hay, que son, repito, de carácter cualitativo, que eran muy importantes. Aparte de eso, en relación a los propietarios, siempre decimos, efectivamente, que la oligarquía local es la propietaria de gran parte del ganado. Tenemos un poquito de datos para otros que no sean oligarquía, porque no tenemos padrones fiscales, porque no tenemos información que nos permita negar eso. Lo único que es lo que ya le he comentado, el hecho de que en zona de arrabales donde haya más concentración de potros y becerros, pero también en zonas donde hay más concentración de población. Entonces me pregunto, ¿estaba más repartida la ganadería de lo que se pensaba? Pues no lo sé, no, es una de esas hipótesis que tenemos que intentar solucionar. En cualquier caso, sí hay dentro de la oligarquía algunos ganaderos o algunos propietarios de ganados importantes. Conocemos el caso de Martín Dávila, estudiado por el profesor Sánchez Saus, quien tenía pues, a finales del siglo XV 592 cabezas de ganado bovino, 59 caballos, 999 reses de ganado lanar, 80 colmenas, o otro propietario que cita el profesor Martín, un tal Antón Cuenca, que tenía una cabaña boyal bastante inconsiderable, caballos, caprino, pero bueno, son datos muy específicos que nos impiden intentar valorar especialmente quién era el propietario de ganado de la época, aunque siempre se supone que era esa oligarquía local. Y por mi parte, disculpen si me he pasado un poco, muchas gracias por su atención y espero que en la lectura del trabajo, pues, que se profundiza más, pueda aportarle alguna información más. Muchas gracias.